¿Cómo están? Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo aquí en La Matriz del Misterio. Hoy vamos a dar inicio a una serie que se va a llamar Eugenio Siragusa, el mensajero de los extraterrestres. Considero que es de suma importancia, tanto por su mensaje, por lo que fue su vida, su historia, el hacer esta serie dedicada exclusivamente a Eugenio, la esencia del mensaje de Eugenio Siragusa. Ganas de saber, con ganas de adentrarnos en esta maravillosa historia y, por supuesto, de difundirla, de poner en práctica todo lo que nos legó Eugenio Siragusa a través de estos contactos con estos seres maravillosos del cosmos. Así que, bueno, ya mi gatita se está poniendo en situación para comenzar, ahora sí, la serie Eugenio Siragusa, para todos ustedes. Eugenio Siragusa nació en Catania, Sicilia, un 25 de marzo de 1919, en el seno de una familia de clase media de la burguesía siciliana. Él es el penúltimo de 4 hermanas y un hermano. Solamente alcanzó el nivel inicial en sus estudios. Este dato que puede sonar como simple, poco importante, en realidad es un dato sumamente interesante si tenemos en cuenta el nivel del material que él luego compartió, que es un material sumamente complejo, tanto en lo cosmológico, en lo político, principalmente espiritual. Cuando él apenas era un adolescente, él se enroló en la Marina Militar y de hecho participó en la Segunda Guerra Mundial a bordo de un submarino. Él logró distintos reconocimientos, como las 3 cruces que obtuvo de guerra al valor, y también certificados a causa de su ejemplar conducta. A continuación vamos a adentrarnos en el día de los hechos, el día que comienza todo. Mi chiamo Eugenio Siragusa, ho 50 anni e sino ad oggi ho incontrato 18 volte gli extraterrestri. La mia esperienza ebbe inizio l'anno 1951, il 25 marzo. Era l'alba. Mi trovavo in Piazza dei Martiri. Dovevo attendere il filobus che mi portasse in ufficio. Ad un certo momento, alzando gli occhi in cielo, vide un globo luminescente. Da questo globo partì un raggio che mi investì ed ebbi la sensazione profonda di essere stato completamente ridimensionato, cioè non mi sentivo quello che ero prima. Infatti, scendendo le scale, notai che avevo disgusto a muovere i passi in quel modo e a scendere questi scalini. Osservai le case, la geometria delle case stesse mi dava un senso di nausea. Salii sul filibus e nello stesso filibus quel vociare di gente mi dava un senso di confusione mentale. Da allora, per ben 11 anni, io sono stato sotto loro controllo e sotto loro sondaggio, sino al punto da ridimensionare completamente la mia personalità. Un rayo luminoso en forma de clavo invertido
se escapa del objeto y impacta a Eugenio, lo compenetra y lo ilumina. Es en ese momento que comienza a sentir una sensación de beatitud. Se diluyen todos sus miedos. Poco después, el rayo luminoso se fue haciendo más y más delgado hasta desaparecer, como si hubiera vuelto a ser absorbido por este aparato, por este objeto. Solo después de que este evento tuvo lugar, Eugenio se entera o se da cuenta de que en realidad se trataba de un ovni, un platillo volador. Este objeto describe un inmenso arco en el cielo. Finalmente desaparece, como si hubiera abierto una especie de portal, si hubiera escapado por el portal. Es allí cuando una voz comienza a instruirle, comienza a dictarle miles de conocimientos acerca de la Tierra, del cosmos, de la creación. Algo extraordinario ocurrió aquel día, un total redimensionamiento de todo su ser, en palabras de Eugenio Siragusa. Este evento no solamente lo instruyó acerca de los misterios del cosmos, sino que también le hicieron recordar experiencias en otras vidas, vidas pasadas. En una de esas vidas, él se recordó a sí mismo viviendo en la isla de Poseidón, en la Atlántida, aprendiendo sus altísimos conocimientos. También otras vidas en las cuales incluso habría conocido al mismísimo Jesús y a su madre, María. Eugenio comenzó a dibujar algo que jamás había hecho. Comenzó a dibujar mapas del mundo hace muchos miles de años. Y ahora sí vamos a adentrarnos en la entrevista que realizara hace algún tiempo a estas tres personas que conocieron de primerísima mano a Eugenio Siragusa, que tuvieron contacto con él y que son depositarios también de su mensaje, de su legado, de su obra. Así que espero que disfruten esta serie de Eugenio Siragusa. Tengo para presentarles a tres invitados en el programa de hoy. Tomás Latino, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Un gusto estar de nuevo aquí, más hoy especialmente tratándose de quienes has invitado. Está con nosotros nuestra invitada desde Roma, María Ginette. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, mucho gusto. Es un placer estar aquí con vosotros. Y finalmente, el invitado estrella del programa de hoy, el señor Antonio Pastor desde España. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, buenas, sister. Bien, por aquí todo bien, normal, preparando siempre cosas nuevas y bueno, siempre intentando, ¿no?, concienciar un poco a las personas de las cosas importantes de la vida más allá de lo que nos toca vivir, ¿no? En este caso nos vamos a ocupar del señor Eugenio Siragusa. Tomás Latino, contale un poco a la gente cuál ha sido tu vínculo con Eugenio. En la investigación, en la búsqueda, en ese sentimiento extraño que yo sentía en ese momento, porque yo siempre dije que yo empecé al revés, en vez de empezar a investigar, yo lo primero que pensé cuando escuchaba las primeras historias, ¿cómo serán estos extraterrestres? O sea, para mí era una cosa normal entender de que había vida más allá del planeta y que seguramente era una cosa muy evolucionada y extraordinaria como para llegar acá, ¿no? O sea, fue una sensación muy extraña, como ganas de conocer a esos otros que estaban ahí cerca, dando vueltas. Entonces empecé a profundizar, a investigar, como todo en este proceso. Y uno de los primeros que, digamos, que se cruzó casualmente en mi vida, fue un libro en donde poderosamente me llamó la atención, me atrajo profundamente desde su propia tapa,
hablando de extraterrestres, de Eugenio Siragusa, el mensajero de los extraterrestres, y justamente yo digo, mensajero, qué linda palabra, qué sé yo, pa, pim, pum, pam. Bueno, ahí empezó mi historia con el tema que se llama hoy ufológico, por denominarlo de alguna manera, pero insisto, en una apertura mental totalmente distinta, ¿no? Es decir, prácticamente convencido. Quiero que me entiendan. Quizás muchos van a decir, no, pero hay que investigar, que esto, que lo otro. Yo cuento mi propia experiencia, mi sentir, ¿no? Y bueno, fue ahí que profundicé muchísimo en él, seguí mi camino, por supuesto, de investigación y demás, pero siempre atado a esa línea, en forma extraordinaria. Conocí otros personajes, muchas experiencias de un lado y del otro, debido a todo este derrotero, como siempre, ¿no? Tanto positiva como negativa, en cuanto a las personas. Y fui aprendiendo y fui pasando pruebas, hasta que, bueno, me encontré un día con mi querido hermano Antonio, entre tantos otros, pero ahí quedó, ¿no? Ahí fue como encontrarnos, como que ya nos conocíamos, volver a unirnos, digamos, de alguna manera, en un mismo camino, ¿no? Y bueno, ahí profundicé mucho más, y aún hoy sigo aprendiendo cosas que él me transmite, que él sabe mucho más que yo. Ha estado cercano, he estado con Eugenio, me diversifiqué en tantas investigaciones en el mundo para tratar de comprender y avalar en mi propio crecimiento y convencimiento, avalar todo eso que Eugenio decía, ¿no? Y se fue cumpliendo paso a paso, sin dudas. Y lo más completo que yo encontré en este tema, lo más completo, digamos, una verdad realmente que transforma y que a la vez allana el camino para aquellos que están en esa búsqueda profunda espiritual, ¿no? Maravilloso ser que vino con una misión muy fundamental a este plano, para aquellos que lo quieran comprender, aquellos que lo quieran entender, aquellos que quieran creer en su libre albedrío. Me gustaría, María, entonces que vos nos cuentes quién fue, para la gente que no sabe, que jamás escuchó ese nombre, quién fue Eugenio Siragusa. No es fácil describir, y porque él ha sido, es y será para todos los hombres lo que cada uno siente y vive dentro de sí mismo. Es así para mí y creo que es así para todos. No se puede decir que es de un modo o de otro modo. Él es y nosotros lo hacemos dentro de nosotros de un modo u otro. Son pocas palabras que decir quién es, o para la gente quién es Eugenio Siragusa. Más allá del hombre Eugenio Siragusa, existe una gran y inmutable y eterna esencia de alguien que siempre es. Esto digo yo porque lo siento así, y para mí, claro, es así. Cada uno siente y sentirá dentro de sí mismos lo que quién es Eugenio Siragusa, y comprenderán mejor luego un poco más su historia y su gran obra espiritual para toda la humanidad. Ma lei è ancora Eugenio Siragusa o in lei vive un altro essere? Beh, spesse volte sono io, Eugenio Siragusa, e quindi sono XX. Ma spesse volte sono anche un altro, oltre che Siragusa, sono XY. E per potervi fare capire questo processo, devo dirvi che X sarebbe il mio corpo fisico, cioè la strumentalizzazione, dell'Y che sarebbe la parte psichica che proviene dall'esterno.
Bueno, a ver, Antonio, vos que lo conociste, vos que sabés muy bien quién fue Eugenio, ¿qué nos podés contar acerca de este hombre que de pronto sufre este gran cambio, esta transformación? Sí, realmente el momento, digamos, principal sucede, bueno, hay varios en su vida, ¿no? Sucede cuando él va al trabajo de madrugada, eran las 5 de la mañana más o menos, la Plaza de los Mártires estaba prácticamente vacía, había muy pocas personas, y entonces es cuando ve una luz enorme que se le acerca y se detiene como a 2 kilómetros, 1 kilómetro, 2 kilómetros de altura sobre su persona, ¿no? Y en ese momento él cuenta que estaba aterrorizado, o sea, era una cosa, no sabía, no había oído nunca hablar de UFO, de ovnis o de platos voladores, y él se escondió con terror detrás de una piedra, una barandilla, un pollal de piedra lábica, ¿no? Porque tenía miedo, ¿no? Intentó levantarse para marchar, para escapar, pero estaba paralizado. En ese momento un rayo de luz lo invistió. Dice que sintió una paz interior, una serenidad que no se pueden describir. Él lo dice en muchos vídeos que hay y que tenemos en el canal publicados, un canal específico para Eugenio. Él dice que es como si se hubiese tomado un tubo de tranquilizantes, ¿no? Ese rayo lo dejó absolutamente relajado, con una quietud y una beatitud fabulosa, y desde entonces él dice que ya no fue el mismo. Entonces empezó a sentir a aquel que lo adiestraba, que lo guió y que fue su guía principal, que es precisamente esta foto. Es fotografía real, no es un dibujo, ni una pintura, ni nada, ¿no? Y su nombre es Adoniesis, y la foto la sacó él, y ahí empezó, digamos, su odisea de preparación, porque la preparación que estos seres le han dicho a Eugenio, la preparación mínima para poderse definir como contactado, son al menos 11 años. O sea, quiero decir, la preparación real para ser un contactado íntegro es ese tiempo. Durante esos 11 años él fue aleccionado en un montón de cosas, diseñó mapas antiguos. Yo tengo aquí algunos. ¿Mapas antiguos? Sí, mapas de cómo era la Tierra en la época del continente mutolteca. Luego describió también sobre la Atlántida, también diseñó mapas. Sería, bueno, luego te enviaré, si quieres, algunas fotos. Habló sobre todo de que la Tierra, según le dijeron ellos, la Tierra está hueca, que dentro hay otras civilizaciones, otros seres, hay tres reinos, uno positivo, uno neutro y uno negativo. El negativo sería lo que se llama el infierno, el neutro sería lo que se llama el purgatorio, y el positivo sería lo que se llama el paraíso, que se conoce como el dorado. De esta manera empezó durante 11 años, porque se conoce poco de los primeros mensajes que él escribía en el año 52, 53, etcétera, ¿no? Él en el año 52 cambió su personalidad completamente y empezó a escuchar una voz que no era la suya. Es como una sintonía particular que él tenía, y escribía todo lo que le dictaban, lo escribía. Describió cómo desapareció la Atlántida, describió cómo desapareció el continente mutolteca, describió cómo nacieron las 4 razas madre de la Tierra, cómo se entremezclaron, cómo los hermanos del espacio instruyeron a esas 4 razas, en fin, un montón en estos 11 años, una infinidad de información enorme. Habló también de un planeta que estaba en el sistema solar
que por culpa de la energía nuclear desapareció, explotó y creó lo que nosotros conocemos hoy como el cinturón de asteroides. Asteroides, exacto. Da questo globo partì un raggio che mi investì ed ebbi la sensazione profonda di essere stato completamente ridimensionato, cioè non mi sentivo quello che ero prima. Cuando él habla del Renato, cuando habla del renacido, Renato, claro, cuando es justamente que él se siente impactado y él dice, bueno, murió Eugenio Siragusa y nació la verdadera identidad espiritual, ¿no? De quién estaba en ese cuerpo. Por eso es importante unirlo a lo que preguntaba ahí. De hecho, cuando ese rayo de luz lo compenetró, realmente él se dio cuenta, aun siendo Eugenio Siragusa, que alguien ya convivía con él dentro y que le dictaba toda esta sabiduría, por decirlo así, porque habría que decir, si tenemos que hablar de la historia a donde se remonta, habría que hablar de las vidas paralelas de Eugenio cuando vivió en la Atlántida. Entonces sería demasiado largo, pero tiene conexión con eso, ¿no? ¿Pudo haberse tratado de una abducción lo que le sucedió a Eugenio? No, sí, las abducciones que normalmente se conocen y que tanto se hablan en ufología no son tales, porque ellos no son invasivos, no imponen, aunque en realidad el problema que hay es que tantas abducciones han sido en realidad manipuladas, ¿no? En el caso de Eugenio no es una abducción en absoluto, es un cambio de personalidad. Es como si, por ejemplo, tú, Ishtar, sales a la calle, estás paseando, ves una luz y comienzas a saber que no solo eres Ishtar, sino que has sido un montón de vidas anteriores y que tú eres el resultado de todas esas vidas anteriores que has tenido. Entonces es un redimensionamiento de su personalidad espiritual que él en aquel momento, estamos hablando de Eugenio, pero en aquel momento Eugenio tenía 33 años. Sí, o sea, era un jovencito. Era un muchacho. También es muy simbólico que justo haya sido a los 33 años, ¿no? Claro, pero es que eso viene por una historia de la Atlántida que, claro, sería complejo explicar, pero cuando vivió en la Atlántida, el sabio de aquellos días, el maestro, digamos, de la escuela de Poseidonia, le dijo: yo a los 33 años, cuando nazcas en la séptima vida, en la última generación, en la séptima, que es esta, estaré de nuevo contigo. Entonces sería remontarse a conceptos tan metafísicos, tan impalpables, tan imposibles de precisar, que ahí es donde entra un poco la fe. Porque lo importante de Eugenio Siragusa no es el mensajero en sí que es, sino todo el mensaje que él ha dejado y que se ha verificado a lo largo del tiempo. Ahí está, digamos, la confirmación de que todo lo que Eugenio vivió en realidad es cierto, porque los mensajes que él recibió de un montón de problemas para la humanidad, todo esto se está verificando ahora. Sabemos que cuando en un cuerpo físico hay dos almas o dos espíritus, por lo general se dice que se trata de una posesión. El problema que hay es la enfermiza enseñanza que se nos ha dado sobre cómo actúa la divinidad. ¿Por qué? Porque ¿qué tendríamos que hacer también? ¿Llamar poseído a Jesucristo? El problema es este tipo de virus psicológico que nos meten, de cosas extrañas que existen, no digo que no existan, que existen
y no se habla de la parte positiva. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, dicen que descendió una luz del cielo y que en ese momento Cristo tomó posesión de él. ¿Qué es una posesión tal como se habla? Tenemos que discernir bien entre lo que es, digamos, el concepto puramente extraño de posesión y el concepto de compenetración, el concepto de personificación. Eso sí es correcto. Cristo personificó a Jesús y este ser que a través de ese rayo de luz llegó a Eugenio, personificó a Eugenio. Por lo tanto, los conceptos que a veces se hablan de posesiones extrañas, diabólicas, no tienen nada que ver. Ajá. Se parecería más entonces al caso, trayéndolo a Argentina, de Ángel Cristo Coglanes, que hablaba de esta entidad de otro mundo llamado Saruma, que cohabitaría en ese cuerpo, ¿no? Este señor brasilero que escribió los libros de Herx hablaba de transmigración. ¿Tú hablas de Trigueriño? Trigueriño, sí. Sería un concepto similar. Sí, son ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que en el caso de Eugenio Siragusa, es alguien que despertó a su identidad universal, digamos, de tanto tiempo, que es lo que decía Antonio, y es como recordar lo que fue, y que renació en esta época para cumplir la última etapa de esa misión que comenzó tanto tiempo atrás, en tantas vidas anteriores. Y estos seres, por decirlo de alguna manera, se encargaron de activar esa parte en la cuestión humana de Eugenio Siragusa, y que después demostró con los hechos, con el tiempo, con los mensajes, con su propia vida, con sus ejemplos, con su forma de vivir, en medio de una sociedad como uno más, porque Eugenio no es que hizo un culto ni que un profeta al cual había que seguirlo como dicen muchos, de una secta. Era el tipo más normal del planeta, pero claro, tenía una sabiduría y una iluminación que era difícil convivir de una manera normal, ¿no es cierto? Tenía que transmitir todo esto. Cuando yo conocí a Eugenio, muchas veces buscamos, yo tenía 21 años, buscamos lo espectacular. Claro. ¿No? ¿Cómo lo conoció? Sí, bueno, sería largo, pero lo único que puedo decirte es que yo, sí, cayó en mis manos, sí, yo me gustaba ya desde pequeño, ¿no? Yo recortaba los artículos de platos volantes, de ovnis, de 8 o 9 años ya me interesaba y lo recortaba. Chiquito. Sí, para mí era como una cosa que existía, o sea, no tenía problema en demostrarlo, ¿no? Para mí existía, lo recortaba, lo que pasa es que luego lo que leía, en fin. Entonces, bueno, pasaron los años, ¿no? Y yo seguía estudiando, investigando, viendo libros de uno, del otro, hasta que un día cayó en mis manos un libro de Ángel Franchetto que se llamaba Los extraterrestres y nuestro futuro. Yo siempre, cuando era joven, yo no creía en los contactados. Yo pensaba que los contactados eran unos abusones que vendían libros y que se enriquecían y que engañaban a la gente. Yo tenía esa convicción. Créeme, de todos, ¿no? De Billy Mayer, de Adamski, que eran los de aquella época. También de Eugenio. No tengo ningún pudor en reconocerlo. Que yo decía, pero esta gente que vende libros no es justo, ¿no? No es justo. Cayó un libro en mis manos que se llamaba Los extraterrestres y nuestro futuro, de Ángel Franchetto, y lo abrí al azar. Lo abrí al azar, sin saber de lo que hablaba. Y apareció un mensaje que inicialmente decía, no os preocupéis, nosotros en el futuro os diremos
en sustancia, un mensaje que me impactó y que venía precisamente de Adoniesis, de esta foto que Sí. os he mostrado. Ese mensaje me impactó de tal manera que entonces dije, tengo que saber quién es el que ha escrito esto, ¿no? Para mi sorpresa, vuelvo a la portada del libro y veo que es Eugenio Siragusa, de que vive en Sicilia, etc. Y yo diciendo, madre mía, entré en crisis, ¿no? Porque yo, que no creía en los contactados, me encontré con un texto que es como si fuera mío, como si yo lo estuviese viviendo. De esa manera me interesé en buscar la dirección de la gente que había aquí en España, encontré la dirección de Eugenio, un año después fui a visitarlo. A veces, decía al inicio, que la gente busca lo espectacular, ¿no? Yo cuando iba, sinceramente pensaba que me encontraría un personaje estrambótico, particular, extraño, un poco de esa manera, ¿no? Cuando yo llegué allí y lo vi, una persona absolutamente normal, como nosotros, hablando así. Hola, hola. Ah, tú eres el español que sí. Menos mal que su esposa, Miguela, es española y podía traducir lo que decía, ¿no? Una persona absolutamente normal, Y él seria. recibía en la, no, perdón, pero me llama la atención, él recibía en la casa a la gente. Sí, sí, no a todo el mundo, pero a determinadas personas no ha tenido nunca ningún problema en abrir sus puertas y hablar lógicamente, del mensaje y de la importancia que es la obra que están realizando estos seres que no se puede llamar extraterrestres. El término extraterrestre para mí es ofensivo. Para mí lo correcto sería llamarles hermanos del sistema solar, hermanos mayores. Ajá. Sí, entonces, pero a usted le impactó ese mensaje de este ser, Sí. Adoniesis, y ¿quién es este ser? Adoniesis se ha autodefinido a sí mismo como un ser solar, porque el Sol, a diferencia de lo que piensan los científicos modernos, está habitado. Está habitado por estos seres. Ah, Sí, leer Ewa, exacto. Sí. Está habitado por estos seres que son seres solares. Igual que la Tierra tiene seres terrestres, en el Sol existen seres solares. Entonces, Adoniesis se autodefine como, sería muy complejo, pero se define como un ser solar, ¿no? En este caso, un ser automendonte. ¿Qué significa automendonte? Automendonte significa un ser que en la galaxia, dentro del universo de la galaxia, tiene la responsabilidad de una infinidad de constelaciones. Un ser espiritual. pero un ser muy elevado, o sea, con un Es un nivel de creador. adelanto. Hay que decir que, como yo, o Tomás, o María, o tú, Istar, somos creadores de cuerpos, Adoniesis es un creador de espíritus. Es un padre creador. Y como él hay muchos en el cosmos, ¿eh? Solo hay uno, solo hay un padre creador, que es el padre creador cósmico, que ha creado todo. Claro. Pero hay una infinidad de dioses en todo el universo y en todo el cosmos. Porque tenemos que saber que la definición de Dios es un título. Dios es un título. Es una categoría de seres. Sí, yo le escuché la frase a Eugenio que decía que los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy.
Que es mejor decir, los extraterrestres de hoy son los ángeles de ayer y de toda época, porque Sí. esa es su verdadera esencia, es una esencia angelical. Y de hecho, ángel significa mensajero, así de simple. Claro. Mi patria es el cosmos y mi morada es el sol. Soy emanación de la luz creativa, soy el uno y el otro y soy la misma cosa. Soy el amor y la justicia. Quien me escucha y con humildad aprende, tendrá paz en su corazón y alegría en su espíritu. He elegido sobre la tierra aquellos que son mi palabra y mi potencia. Escuchadlos y meditad. Yo estoy en ellos y ellos en mí. Soy una sola cosa con el principio. Adonisis. De Eugenio Siragusa, claro está, y es del 1 de junio del año 1986. Habíamos quedado con Antonio que ibas a conocerlo allí a la casa, a Eugenio, y bueno, y contanos qué pasó. ¿Llegaste, lo viste y qué pasó? Pues es anecdótico. Cuando yo tenía un montón de preguntas en mi cabeza. Cuando yo llegué, tuve que hacer un viaje de 3 días, día y noche en el tren. Cuando yo llegué, tenía todas esas preguntas todavía en mi cabeza. Cuando vi entrar a Eugenio y a Miguela en el salón en donde me recibieron, que era una casita al lado de la casa grande, por decirlo así, se me borraron todas las preguntas. Hasta tal punto nos sentamos y yo estaba en silencio, ¿no? Eugenio le dijo a Miguela: ma questo español non parla, non chiede, non dice niente. Cioè, este español no dice nada, no habla, no pregunta nada. ¿Qué le pasa? Y Miguela me preguntó, ¿no? Y yo le dije a Eugenio, digo, es que viéndote tengo ya todas las respuestas, o sea, no necesito preguntar nada. Y él me dijo, te aconsejo que preguntes. Yo le dije, es que no me viene ninguna pregunta a la cabeza. No te preocupes, te vendrán. Dicho esto, después de un poco le di unos regalos que yo traía para ellos y tal. Después de esto nos despedimos y me dijeron de estar en un hotel que se llama el Hotel Gemelaro, que ellos me pagaron, porque ellos me pagaron el hotel. O sea, ellos pagaban el hotel. No, ellos pagaban, primero me impacta que lo hayan recibido en la casa, porque tengo anécdotas de ciertos contactados que ni siquiera te responden los mensajes de celular, y que este hombre lo haya recibido en la casa y que por eso Eugenio le haya pagado el hotel. Por eso Istar Eugenio es harina de otro saco, muy diferente de los contactados que se conocen. Bueno, pagaron el hotel, o sea, al día siguiente fui y efectivamente había algunas preguntas, ¿no?, que yo le hice, sobre todo de las vidas paralelas, sobre los cigos, que son los 4 elementos de la naturaleza, y bueno, sobre el karma y otras cosas, ¿no? Fue muy interesante. Quiero solo resaltar el hecho, ¿no?, de que le pregunté sobre los mundos paralelos, porque había un mensaje que yo leí que hablaba de los mundos paralelos, ¿no? Entonces yo no lo comprendía muy bien, ¿no? La atracción y la repulsión de los mundos paralelos, ¿no? Entonces le pregunté, ¿eso tendría que ver con otras dimensiones? Digamos que con una ley que gobierna este tipo de dinamismos de atracción y de repulsión, ¿no? Yo le pregunté, ¿qué significa?
Y dice, significa que tú puedes, por ejemplo, vivir aquí sobre la Tierra, maltratando a, por ejemplo, la especie de los caballos, seguramente existirá un otro planeta en el cual tú serás perseguido y sacrificado por los caballos. Con esto me quiso decir una ley inviolable en el cosmos, no en el universo, en el cosmos. Porque el cosmos son 150 billones con B de galaxias. Entonces me habló de la ley de causa y efecto, una ley inviolable. Ajá. Hablamos de otras cositas, ¿no? Y ahí ya yo me despedí. Pero yo me despedí, tengo que decir que yo cuando regresé a mi casa, regresé como si estuviera en una nube. De hecho, tengo que confesar que me acuerdo de poquísimos detalles de los 3 días y 3 noches que tuve que viajar en el tren, en el transiberiano, en el transalpino, para regresar a mi casa. Me acuerdo de 2 o 3 cosas puntuales. Cuando llegué a Atocha, a Madrid, bueno, antes de esto tengo que decir que yo pedí una señal cuando salí de casa de Eugenio, salí y pregunté al cielo, ¿quién ha mandado a esta persona, ¿no? ¿Quién ha mandado a Eugenio? Hice una foto y se ve en la foto el rostro como de un crucificado dibujado en las nubes. Después de este regreso a Madrid, yo llevé un carrete de fotos, solo hice 3 fotos de los 21 que tenía, hice 3 fotos y entonces lo que hice fue gastarlo y las últimas fotos las saqué al sol, con un filtro solar, las saqué al sol y en esa foto se me confirmó los seres de luz que guían a Eugenio y que han dirigido siempre toda su misión, porque aparecen 2 esferas de luz, aparte del sol, aparecen 2 globos de luz en la foto. Luego, en el año 1985, tuve la oportunidad de nuevo de, digamos, a nivel íntimo, familiar, de casa, junto a otras 3 personas, de poder y hablar con él y profundizar más en otros temas, sí. En el 85, luego en el 90, 92, 93, y la última vez que él ya no recibía a nadie, que fue en el 2003, 2003, que excepcionalmente, porque ya no recibía a nadie, pude hablar con él, a profundizar en algunos argumentos y sobre todo en algunos delicados que se referían a gente que había traicionado y dañado la obra. Luego es cierto que también tengo que decir que he hecho bastantes programas de radio junto a él aquí en España. El contacto telefónico era constante, era normal. Siempre con ese respeto y con ese reconocimiento de que lo que se desarrollaba era una misión particular. No, quiero decir que se hacían los programas no por hacer un programa con Eugenio o por hablar de extraterrestres, sino para transmitir siempre conceptos importantes para que la gente que estuviera preparada, porque es justo decirlo, no todos estamos preparados, pudiera despertar, ¿no? Ed accettare lo scherno, la persecuzione degli incapaci. Quindi lei è cosciente che per questi, perlomeno insoliti rapporti con gli extraterrestri, può essere oggetto di scherno, di ironia? Lei crede che se non ero cosciente potevo affrontare questo lavoro per 20 anni? Sarebbe stato impossibile.
Senta, ma allora a proposito di questo, quali sono le prove, le cose tangibili, tutto quello che lei ci ha raccontato e che resta un po' solo racconto, ma che noi Sì, d'accordo, capisco bene che cosa lei voglia dire. Guardi, di prove ce ne sono sulla terra tantissime, però sono ben conservate. Evidentemente noi operatori non possiamo esibire prove materiali, sarebbe controproducente alla nostra opera. Perché le persecuzioni non mancherebbero nei nostri riguardi.